Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos Antisistemismo Explícito. ¿Ya te diste cuenta? El sistema está haciendo agua por todos lados, pero por todos lados. Estamos viendo estallidos sociales cada vez más seguidos y cada vez más emblemáticos. ¿Cómo te va, Adrián Salvucci? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Acá tratando de ver cómo hacemos para mencionar sintéticamente todas las noticias y las novedades de las últimas horas prácticamente. Bueno, a ver, yo quiero contarle a todos los que nos están siguiendo. La semana pasada Adrián y yo veníamos charlando de hacer un programa hoy que iba a ser de una temática X. Y de golpe nos vemos en la obligación de tener que hablar de todos estos estallidos que están surgiendo en distintas partes del planeta y que llama mucho la atención, Vamos a comenzar por el Caribe, y antes de entrar en Cuba, hablemos un poco de lo que pasó en Haití. En Haití mataron directamente, lo mataron al presidente Jovenel Moïse. Lo mataron. ¿Qué pasaba con este presidente Jovenel Moïse? Se oponía a implementar la dictadura sanitaria en su país. Se oponía a vacunar a la gente de su país. Lo mismo que hicieron los presidentes de Tanzania, no sé si recuerdan a Joseph Magufuli, que le mandó a hacer a una papaya, a una cabra, al aceite del motor del auto, los test PCR, y todos tenían coronavirus, che. Bueno, ese tipo murió en extrañas circunstancias, nos dicen los medios. Nunca quedó claro cómo murió. Luego de haber desaparecido de la escena durante 15 días, anunciaron que estaba muerto. Otro presidente era el presidente de Burundi, que también se oponía a todos los dictámenes que venían desde la Organización Mundial de la Salud. Y de golpe también aparece muerto el tipo. Uno que se oponía también dentro del conglomerado de los países africanos era el de Madagascar, que hasta decía que tenían una planta originaria de Madagascar que curaba el coronavirus. Bueno, a ese aparentemente le perdonaron la vida. Pero el presidente de Haití muere no en extrañas circunstancias, directamente entran asesinos a sueldo a dispararle en su casa. Resultaba que él tenía contratada una empresa de seguridad con sede en Miami, una empresa estadounidense que se dedicaba a proveerle seguridad a este tipo de altos personajes. No solo puede ser presidente, sino también pueden ser banqueros, puede ser cualquier tipo de estos reptiles que anden por ahí amenazados de muerte por parte de sus pueblos, ¿no? Esta empresa tiene todo el olor de ser una tapadera de las operaciones encubiertas de la CIA. Y ahora vamos a volver al tema CIA permanentemente. Hoy va a ser un tema recurrente las actividades de la CIA. Y entiendan, la CIA no es el servicio secreto de los Estados Unidos. La CIA es el servicio secreto
del conglomerado industrial global, con sede mayoritariamente en Estados Unidos, sí, pero también tenemos otros servicios que trabajan para los mismos intereses, que no son el de sus pueblos, porque uno diría el MI6 responde al interés de la corona británica. Sí, al interés de la corona británica, no al interés del pueblo británico, ¿ok? Y el interés de la corona británica confluye también con los intereses de este conglomerado industrial global. Lo mismo pasa con el Mossad. Uno diría, no, el Mossad responde al interés del pueblo de Israel. No es tan así. Responde a los intereses de ciertos sectores que confluyen también en el conglomerado global industrial, confluye con los intereses de monarquías europeas que se reúnen en el Club Bilderberg. Bueno, entendamos, los servicios de inteligencia no trabajan para sus pueblos, trabajan más bien para los intereses de los privados que manejan los hilos del poder dentro de cada país. ¿No es así, Adrián? Sí, yo te estaba escuchando muy, muy cuidadosamente. Has hecho una muy buena síntesis en lo que acabas de decir, porque en definitiva entidades o agencias como la CIA, el MI6 británico, el Mossad israelí, hasta el AFI aquí en Argentina, no representan a los pueblos, sino son brazos de ataques normalmente, porque no son defensivos, son ofensivos, de lo que están ya denominando en Estados Unidos el Estado profundo, que tampoco es una frase muy acertada, porque Estado profundo implica que es algo público, mientras que en definitiva, más que Estado profundo, yo lo denomino gobierno mundial privado, que se sacó la máscara y la careta a principios del 2020 y quedó en claro que acá hemos sufrido un golpe de Estado de justamente un gobierno mundial privado. Ahora bien, lo que lo hace muy complejo, Enrique, y esto va a ser una tarea que vos y yo tenemos que ir haciendo en los meses por venir y desde este programa y desde distintos medios, es que en lo público es más fácil identificar ¿qué es lo que quiere el Estado? Bueno, no me gusta Trump, entonces mientras Estados Unidos era Trump, terrible, todo lo que hacía Estados Unidos era malo. No me gusta Bolsonaro, entonces Brasil, lo que pasa es que hoy Brasil está copada por Bolsonaro, como si fuera algo monolítico, que no lo es en ningún caso. Pero justamente este gobierno mundial privado es muy laberíntico, entonces de repente encontrás que incluye el control sobre agencias de inteligencia como la CIA para que operen a favor de ellos. Están divorciados de Washington, el presidente no puede hacer nada. Es más, un presidente que amenazó con disolver la CIA por el conjunto de macanas que había hecho, entre otras respecto de Cuba, mira qué interesante, se llamó John Kennedy, y muy probablemente el complot que terminó con la vida de John Kennedy tenía una fuerte, la impronta de la ONU, por así decirlo. Una de las razones fue la fallida invasión o propuesta invasión en Bahía de los Cochinos en Cuba en el año 62, que fue mayormente ordenada y armada por la CIA. Y lo que hoy uno está viendo, Enrique, es que este gobierno mundial privado, aunque controla a las izquierdas y a las derechas, o para decirlo en términos más vernáculos, a los Macri a la derecha y a los Kirchner a la izquierda, me refiero a este gobierno mundial privado, en definitiva, por distintas razones, muy largas para explicar hoy tiene una impronta mucho más de izquierda que de derecha. Tan es así que hasta ha ido limpiando, el año pasado, en el último año, buena parte de las estructuras de poder de derecha que ya estaban un poco vetustas y terminadas. Lo sacó al Partido Republicano con Trump a la cabeza en Estados Unidos, lo sacó hace un año largo, a Mauricio Macri aquí en Argentina, ahora lo quiere sacar a Bolsonaro, lo sacó a Netanyahu en Israel, que es uno de los países rectores de todo esto, y en definitiva pareciera que nos está diciendo, en esta disolución controlada de los estados nacionales, como vos bien lo acabas de describir, tenemos que ir operando para que
en forma equilibrada y justamente sin perder ese equilibrio vital para nuestros intereses, y el desequilibrio aquí implicaría la falta de control, no la falta de justicia, sino la falta de control, para que podamos controlar cómo vamos disolviendo la estructura eminentemente pública del planeta Tierra para ir reemplazándolo por una estructura eminentemente privada y desideologizada. Tenemos que empujar un poquito a la izquierda, empujar un poquito a la derecha, empujar un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, casi equilibradamente para que no se note tanto, e ir sacándonos de encima todos los regímenes públicos que nos molestan. El caso de la pandemia ha sido muy interesante porque efectivamente el presidente John Magufuli de Tanzania hizo comentarios inconvenientes, ya lo saqué, se murió. El Juvenal Moazí de Haití, aclaremos que Juvenal Moazí no solo echó a la Organización Mundial de la Salud, sino que hace un poco tiempo también echó a una organización que se llama Oxfam. Oxfam viene a ser algo así como la organización para ayudar al hambre en todo el mundo, y se llama Oxfam, Oxford Famine, porque viene de Oxford en Inglaterra, íntimamente ligada al MI6, entre otras cosas, y Oxfam es el principal operador en Haití de Bill y Hillary Clinton. Tan es así que mucha gente en Estados Unidos que lo viene siguiendo lo muestran a Bill y a Hillary como el rey y la reina de Haití. Parecía que Moazí quería terminar con esto, vio la farsa que se estaba haciendo con todo el tema de la pandemia y entraron a matarlo ya directamente. No es que lo enfermaron o lo envenenaron, sino que lo asesinaron, como vos acabas de decir. Podríamos también nombrar... el famoso que parezca un accidente, no hay tiempo. Ya no le dan más bolilla ni siquiera a Don Corleone. No. Y agregaría solamente, porque esto es un gran rompecabezas que tenemos que ir agregando piezas, aunque esté incompleta, para que tengamos una idea, se nos vaya formando una idea de cómo opera esto, y con esto concluyo. En México le vienen haciendo la contra a López Obrador, que es controlable, pero también en la pandemia llegó tarde a tomar conciencia. En Bielorrusia, la Rusia blanca, contra Lukashenko, que Lukashenko directamente dijo: acá no vamos a hacer vacunación, acá no vamos a hacer toda esta fantochada de las máscaras y todo el tema esta psicosis de la pandemia, y también tienen apuntadas las cosas básicamente desde el Fondo Monetario Internacional. Ni hablo de Donald Trump, que Donald Trump estaba todo preparado, como es la tradición en Estados Unidos, que los presidentes tengan dos presidencias, especialmente cuando les ha ido bien en la economía, y a Trump le fue muy bien en la economía, y al norteamericano el bolsillo es lo que manda. Sin embargo, en el 2020 se lo sacaron de encima a Trump. Yo personalmente creo que la razón por la cual se dio el golpe de Estado pandémico en el 2020 y no en el 2019 o en el 2021 fue porque el 2020 fue el año electoral presidencial de Estados Unidos y era fundamental para este Estado profundo, para este gobierno mundial privado, que no siguiera Donald Trump. Y lo lograron. Bolsonaro es otro que está nuevamente en la mira, claramente. En Hungría, Orbán, que también es un presidente que piensa con el cerebro propio y no con el cerebro de Hillary y de Bill Gates y de Jeff Bezos y todos estos delincuentes. Orbán, justamente, en cuyo territorio nació ese delincuente degenerado homicida que es George Soros, Grigory Schwartz, porque siempre se cambian los apellidos, es una forma de jugar en este juego planetario perverso. También lo echó a la Open Society y lo echó a George Soros. Entonces, cuando uno empieza a ver que va a ser el trabajo nuestro, y con esto concluyo, ¿no? Y que en las semanas y meses por venir, empezar, viste como dicen los americanos, join the dots, sí, te ponen un montón de puntitos y vos a medida que vas juntando los puntitos decís: ah, mirá, era una figura, no la había visto y ahora la estoy viendo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo para que la gente entienda cuál es la relación directa, implícita y discreta entre Soros, Bill Gates, el Deep State, el asesinato de Moazí, la Open Society, el Grupo Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, Sergio Massa, la American Society, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina Kirchner, que los grandes medios nos los tira como datos
Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver Mauricio Macri con Lukashenko? ¿O qué tiene que ver Lukashenko con Bilderberg? ¿O qué tiene que ver Bilderberg con Microsoft? Y sin embargo, cuando empezamos a ver las relaciones estrechas, directas o indirectas, o incluso lejanas, empieza a aparecer esa gran figura, que es la que rige en el ámbito privado de las grandes corporaciones, los grandes bancos y las grandes empresas y los multimedios. Mientras que en lo público la figura es clara: Estados Unidos, capital Washington, presidente hoy Joe Biden. Bueno, macanudo, es una imagen clara. Incluso en Argentina, Casa Rosada, Congreso, Alberto Fernández de Kirchner, como le digo yo, Mauricio Macri en la oposición, son figuras fáciles de seguir. En el mundo empresarial privado es mucho más complejo y tenemos que entenderlo, porque hoy el mundo es de ellos. Hoy manejan el mundo y se lo han puesto en el bolsillo gracias a que tienen un monopolio, no solo sobre la posesión del dinero, sino sobre la canalización de hacia dónde va el dinero y para qué se lo usa. Bueno, la noticia de hoy, que no tenemos mucho para profundizar en el análisis porque es una noticia en desarrollo. Estalló Sudáfrica también. Las imágenes que yo estuve viendo de los saqueos en Sudáfrica en este día de hoy, martes 13, hacen quedar a los saqueos que hemos vivido acá en el 2001 y en el 2000, en el 89 y 2001 fueron nuestros estallidos con saqueos. A esos saqueos nuestros los hacen quedar como señoras de Barrio Norte yendo de compras al shopping, por las imágenes que vi de los saqueos en Sudáfrica. Directamente entraban con los montacargas al supermercado y se cargaban el pallet entero en un camión y se lo llevaban directamente a ese nivel. Y todo porque, bueno, la noticia del estallido es que la justicia decidió meter en cana al antecesor de Cyril Ramaphosa, el presidente actual. El antecesor es Sama. Sí, bueno, ¿cómo? Jacob Zuma. Eso, no Sama, Zuma, Jacob Zuma. Por una causa de corrupción que lo citaron a declarar, él se negó a presentarse a declarar. ¿Podrá pasar eso acá algún día, che? Bueno, él se negó a presentarse a declarar, entonces lo llevaron de las pestañas al calabozo. Y eso provocó el estallido social. Tomen nota de eso, acá, en Argentina. ¿Qué pasa si un juez decide llamar a declarar a alguien que ocupó el sillón de Rivadavia con anterioridad a Alberto Fernández? Este tal se niega y de las pestañas termina en cana. ¿Qué pasaría acá? Enrique, en Sudáfrica hasta el momento hay más de 45 muertos, más de 800 arrestos. Como vos bien dijiste, han atacado y han vaciado shoppings, hoteles, restaurantes y otros negocios de gastronomía. Los cajeros automáticos se los han llevado y para casa. Al cajero, a la máquina, no a los billetes de adentro. La máquina directamente. Sí. Y como vos bien decís, esto, y también podemos hablar un poquito ahora de Cuba, pero sigamos con Sudáfrica un segundo más, lo que nos está diciendo es que se está resquebrajando en los estados nacionales públicos, no solamente la autoridad del Poder Ejecutivo, como han hecho en Haití, donde directamente dijeron, ese es el Poder Ejecutivo, se llama Juvenal Moïse, lo bajaron de, no 1, 12 balazos, sino también el Poder Ejecutivo, que es el poder más cobarde en la Argentina, es el poder más asqueroso. Senado a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, diputados a cargo de el mayor camaleón que podemos imaginar, Sergio Massa, tampoco sirve. La justicia, ya nadie cree en la justicia casi en ninguna parte del mundo. Y la pobre policía que les pedimos, por favor, abran los ojos, son el último bastión, porque cuando todos los políticos cobardes se tiraron debajo de la cama,
totalmente en pánico, es la policía, que reciben pocos sueldos, la que tiene que terminar poniendo el pecho, haciendo frente, y cuando hay lamentablemente muertos o heridos suele afectar a la policía. Pero como vos bien dijiste, ya ahora la gente no se está bancando más que una expresidente, sea Cristina Fernández de Kirchner o sea Mauricio Macri, porque los dos son basura. Si mañana son arrestados o se les ordena su arresto, no se presentan o se hace todo un show desde los canales de derecha, pobre Mauricio perseguido político, o desde C5N, pobre Cristina. Lofer, sí. Claro. ¿A quién se le puede ocurrir que Cristina Fernández de Kirchner pudiera haber robado un pesito? Está bien, la hija vio que tenía casi 5 millones de dólares en una caja de seguridad en el Banco Galicia, en Casa Central en Buenos Aires, pero bueno, como dijo Cristina, fui una abogada exitosa y mi hija es una hija exitosa, y como hija exitosa hizo 4 millones de dólares u 8 millones como Máximo Kirchner. O sea, estamos llegando a puntos, que esto es interesante tenerlo presente, donde los pueblos, cuando agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento. Y cuidado con esta frase de Perón, que ese escarmiento, cuando no es conducido correctamente y cuando los pueblos no tienen soberanía personal porque no han pensado con el cerebro propio, a lo sumo están reaccionando con el corazón propio, lo cual no es malo. Hay que reaccionar con el corazón, con la bronca, con la indignación, con las ganas de hacer algo, de realmente agarrar a los responsables directos de todos estos males, sea Sudáfrica, sea Brasil, sea Argentina, sea Chile, sea Colombia, sea Cuba, agarrarlos a estos delincuentes y realmente hasta despedazarlos. Pero cuidado, eso es una reacción del corazón, es un escarmiento que viene desde el corazón. El trabajo que tenemos que hacer es hacerlo subir para que vaya acá y sepamos que esto ahora no requiere violencia física, es más, no es lo recomendable, todo lo contrario, violencia en forma simbólica de cerebros que piensan con soberanía y piensan inteligentemente. Sí, estamos viendo que la gente ya se dio cuenta del sistema. La gente ya se dio cuenta y empieza a estallar a nivel global. Sí, volvamos al Caribe. Vamos a hacer un poco la historia de Cuba íntimamente relacionada con la CIA. Íntimamente relacionada. Si no te diste cuenta de esto, sos muy ingenuo. Vos recién mencionabas la pata que vincula el asesinato de Kennedy con un complot cubano. Bien, sí, ese complot cubano existió, esa rama, pero esa rama también era una parte más de la CIA. Entendamos esto. El asesinato de Kennedy fue llevado adelante por el propio George Bush padre, por el propio, que andaba por ahí dando vueltas. En aquel entonces ya era un altísimo rango en la CIA cuando fue el asesinato de Kennedy, y luego pasó a ser el director de la CIA, luego pasó a ser el vicepresidente y luego pasó a ser el presidente. George Bush padre. Está fotografiado en Dallas el 22 de noviembre de 1963 y todo el mundo se pregunta, ¿qué hacía en Dallas ese día? Bien, a todo el clan Bush se lo asocia con el narcotráfico en el Caribe, a todo. Junto con los Clinton, junto con los Clinton, pero a los Clinton se los acusa más con el tráfico humano en el Caribe. A los Bush con el tráfico de cocaína. Eso después nos va a llevar a Venezuela. Pero volvamos al clan Bush y la Revolución Cubana. A ver, la historia romántica cuenta que 80 barbudos que estaban en México, fumándose esos chanutos coiba, decidieron conseguirse un yate y cruzar a Cuba y desde ahí tomar el poder, ¿no? Y cuando Fidel cayó con el yate,
Camilo Cienfuegos le debe haber dicho: cojones, chico, que este yate se llama Granma, por lo menos pongámosle abuela, no vamos a poder ponerle Granma luego al periódico que vamos a fundar como órgano para la difusión de la revolución cubana, chicos, cojones. Le debe haber dicho eso, y Fidel le debe haber contestado: oye, compay, que ni te preocupes que nadie se va a dar cuenta aquí. Y nadie se dio cuenta. ¿Es así? El mismo yate, hasta con el nombre en inglés se lo entregaron: abuela, no Granma. Pero ni siquiera ese detalle: che, por lo menos cámbienle el nombre. Nada. Y la gran nota discordante, la gran nota discordante de toda la revolución cubana se llama Guantánamo. Guantánamo es un lugar que no existe en el mundo, no existe en Cuba. En Guantánamo, en la entrada, hay un gran tacho de basura, por donde hacen pasar a los prisioneros, y el tacho de basura tiene un cartel que dice: deje su esperanza aquí. En Guantánamo no existen los derechos humanos, no existe nada. Y obviamente el régimen que instauró Fidel Castro tampoco fue muy respetuoso de los derechos humanos hasta la fecha. ¿Por qué? Porque respondían a los intereses de la CIA misma. Repito, no se entienda los intereses de Washington. Washington tal vez a veces ni siquiera sabía lo que estaba haciendo la CIA. Como ya lo expliqué, la CIA responde a intereses privados, no a intereses públicos del pueblo norteamericano. Y a veces está totalmente fuera del control del poder ejecutivo de la administración que gobierne en Washington. A veces no, siempre. Eso es la CIA. Y esa CIA la organizó Bush padre. Bueno, cruzan el Caribe con el yate Abuela, y se internan en la Sierra Maestra. Y no encontraron oposición ni de las fuerzas armadas cubanas del gobierno de Batista, ni del pueblo. Es más, el pueblo hasta lo apoyaba porque pensaban que iban a ser los revolucionarios que iban a liberar al pueblo de Cuba de el horror de lo que era el gobierno de Batista, que era una colonia estadounidense directamente, en el cual los ricos estadounidenses usaban Cuba de cabaret, de patio de recreo. De prostíbulo. De prostíbulo, exacto. Lo refleja muy bien la película El Padrino 1. Sí, exactamente. Eso era Cuba durante el gobierno de Batista. Y el pueblo pensaba que estos barbudos los iban a liberar de eso, y por eso apoyaron la revolución cubana. Con el tiempo se dieron cuenta que los sumergieron en un régimen comunista espantoso, que duró ya, ¿cuánto van? 70 desde el 59 hasta hoy, 72 años. No, 67 años, 65 años. Bueno, ¿cuánto duró este régimen que lo único que hizo fue hambrear al pueblo? Y eran todos títeres de la CIA, todos. Enrique, sí. Permitime solamente incorporar algo, y en este repaso histórico que estás haciendo, muy importante, no olvidemos que Cuba, como la Cuba actual, surge gracias a lo que muchos consideramos, me incluyo, y vos también, uno de los primeros eventos de bandera falsa de la historia. Sí, eso es importantísimo, contá eso.
que fue cuando en 1898 ya Estados Unidos, con Teddy Roosevelt en la presidencia, queriendo hacer una creciente manifestación sobre el destino manifiesto imperial de Estados Unidos, empezando por el Caribe y el patio trasero, que somos todos nosotros, vuelan, porque fueron buzos tácticos norteamericanos los que vuelan con muchas muertes, con 300 muertes, un barco militar norteamericano en la rada de La Habana, Cuba, el Maine, M-A-I-N-E, por uno de los estados de Estados Unidos, y el grupo Hearst empieza a armar toda una guerra psicológica a través de sus diarios, buscando la guerra con España, que decían: "To hell with Spain, remember the Maine". Al diablo con España, no se olviden del Maine, este barco que ellos dicen lo volaron los españoles porque Cuba era una colonia española, y en realidad fueron ellos mismos para tener una excusa para hacerle la guerra a España. Le hacen la guerra a España, de España entre Estados Unidos y el Reino y la República Española, y gana Estados Unidos. ¿Y cuál fue el botín de guerra para Estados Unidos? Se quedaron con las Filipinas, se quedaron con la isla de Guam, se quedaron con Puerto Rico, hoy Estado asociado de los Estados Unidos, y se quedaron con Cuba. Y a partir de ahí, como hacen siempre los norteamericanos, bueno, vamos a darle la independencia a Cuba porque queda feo decir una parte de Estados Unidos es un gran prostíbulo, así que, y aparte que nuestras empresas van a ir ahí para sacar beneficios del azúcar, y fue la Cuba que terminó siendo, ya en tiempos más recientes, la Cuba de Batista, que era una especie de jefe de estancia, por así decirlo, norteamericano. Le dan la cabida y la posibilidad a los cubanos de hacer esto como parte de la logia, es muy complejo explicarlo acá, de la geopolítica de la época, donde había un equilibrio muy difícil entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos, y de la misma forma que Estados Unidos, a través de la OTAN, estaba incursionando peligrosamente dentro del área de influencia de la ex Unión Soviética, y en Turquía, donde llegó a poner bombas atómicas apuntando a Moscú, dijeron, bueno, vamos a esta válvula la vamos a abrir un poquito y dejemos que haya un régimen comunista prosoviético en Cuba, una especie de forma de mantener el equilibrio que después lo vimos en la crisis de los misiles bajo John Kennedy, y John Kennedy evidentemente que no apoyó la invasión en la Bahía de los Cochinos, que hizo que los soviéticos tuvieran que darse vuelta, ese equilibrio lo desequilibró, y así le fue. Está clarísimo. Cuba, desde su creación como Estado-nación independiente, fue un campo de experimento para la ingeniería social. La propia bandera de Cuba era España, entendamos, y la bandera que flameaba en Cuba era la misma que flameaba acá en Buenos Aires, la misma que flameaba en Cartagena de Indias, la misma que flameaba en California, sí, también, y que era la bandera española. Pero la bandera fue reemplazada por un mandil masónico. Los últimos estados que estos revolucionarios, al servicio de los intereses británicos, más que nada, porque también a los Estados Unidos lo hacían actuar en base a los intereses británicos, los últimos estados que le arrancaron a España, independizándolos, que les balcanizaron a España, a todos le pusieron como bandera un mandil masónico. Cuba, la bandera cubana, no es más que un mandil masónico. Si vos lo mirás horizontal no te das cuenta, pero si lo mirás vertical y te lo colgás de la cintura, es lo mismo que vas a ver en todos los rituales masónicos. Como Gmail. Exactamente. Y el último de los estados que quieren arrancarle e independizarle a España es Cataluña, que también tiene una bandera igual a la de Cuba con otros colores, otro mandil masónico. Entendamos todo esto. Y dentro de la Revolución Cubana, entendamos, todos los revolucionarios cubanos eran personajes al servicio de la CIA,
Fidel especialmente. Se habla mucho de que Justin Trudeau, el actual presidente de Canadá, es hijo no reconocido, o sí reconocido, pero oculto con otro destino, del mismísimo Fidel. Es un hijo de sus barbas, digámoslo así. Se habla mucho de esa teoría loca de la conspiración. Interesante poner una foto de Justin Trudeau y una de Fidel Castro, y cada Son uno iguales. que saque sus funciones. Son iguales, sí. Pero bueno, dentro de todo esto, para darle el romanticismo necesario que tiene que tener toda revolución, aparece un personaje que no era un agente de la CIA, eso está claro, es más, ni sabía que era la CIA ese personaje, que le gustaba mucho los chanutos que se fumaban los cubanos, entonces hizo amigo de ellos fumando esos chanutos, y que sus compañeros de revolución cubano, como venía de acá de la Argentina, le pusieron Che. El Che Guevara nació en Rosario, pero una cuestión circunstancial, se crió en San Isidro, y sus biógrafos lo describen como el típico argentino hijo de puta. Eso era el Che, el típico argentino hijo de puta. Un tipo al... Guevara Lynch. ¿Qué? Guevara Lynch. Sí, Guevara Lynch, por eso. Bueno, se crió en San Isidro en el seno de una de las familias más acomodadas de su época. Y era un tipo que lo único que le interesaba era la satisfacción de sus intereses personales. A la novia que tenía acá en San Isidro la dejó diciéndole: tengo que ir a realizar mis intereses personales por sobre cualquier otra cosa. La carrera de medicina de la que tanto hablan, la dejó, no la terminó, no se recibió de médico el Che. Les vendió a los revolucionarios cuando se subían al yate: abuela, yo voy a ser el médico de a bordo. Sí, pero no se había recibido de médico, le faltaban algunas materias, ¿no? Y era el típico exponente de lo que hoy serían los millennials, pero versión años 50. Lo único que quería era salir a recorrer el mundo y tener aventuras. Y no en moto, como nos vende la novela romántica de los diarios de motocicleta. No, el tipo viajaba en avión. Y para viajar en avión en los años 50 había que tener mucha guita. En avión no viajaba cualquiera en los 50. El tipo recorría todo viajando en avión. Y era tan hijo de puta, que el que se animaba a matar a sangre fría era el Che. Los demás ni se animaban. Fidel, cuando había que matar a alguien, miraba para otro lado. A mí me causa mucha pena cuando en todo el mundo se arman estas marchas del orgullo gay y los participantes van con la remera del Che Guevara. Los mataba. El Che Guevara los fusilaba a los homosexuales. Donde encontraba a un homosexual en su camino lo mandaba a fusilar, y él mismo agarraba el fusil y lo fusilaba. Era un sanguinario. Fidel se dio cuenta que con este argentino hijo de puta podríamos llegar a tener un problema en el futuro, mejor saquémonoslo de encima. Le puso en el cargo de titular del Banco Nacional. Mirá qué cargo que tuvo. Hasta está el billete cubano con la cara del Che. Esa famosa foto que también contribuyó al mito, esa foto que le sacó el fotógrafo Korda. Korda se llamaba el fotógrafo. O Kodak no, que lo hizo famoso al Che y a la Revolución Cubana. Sin esa foto la Revolución Cubana no hubiera tenido el aura de romanticismo que tuvo. Icónica, una foto icónica. Icónica, que todo revolucionario en el mundo se identificó con esa foto que terminó siendo millones de remeras. Y recordemos, Enrique, que la revolución que se consolida y es exitosa en enero de 1959, en los 3 años previos, tuvo un gran apoyo de la prensa de izquierda liberal
y democrática, por supuesto, Estados Unidos, como por ejemplo The New York Times, The Washington Post y el Daily News de Nueva York. Claro que sí, pero hasta el propio Andy Warhol hizo también sus serigrafías con la serie del Che Guevara. Convengamos eso también. Si le preguntáramos a Pilar Baselga por ese arte moderno del Che Guevara que hacía Andy Warhol, diría basura con la intención de posicionar una agenda política. Déjame meter una pequeña cronología o concepto cronológico a lo que estás diciendo vos, Enrique. Quienes van llevando este desarrollo planetario hacia una meta lejana, que ya en los años 50, esa meta lejana se llamaba un gobierno mundial privado, no lo digamos muy fuerte, trabajan de una manera que es repetible. Toman a un personaje que les es útil, el Che Guevara, por ejemplo, lo usan y cuando ya lo usaron, como a los proverbiales profilácticos, se los tira al inodoro. Entonces, otro ejemplo que no tiene nada que ver con Cuba, Saddam Hussein, fue de ellos. Hizo todo lo que necesitaba Estados Unidos para luchar contra Irán, que en 1979 tuvo la osadía de hacer una revolución con Khomeini y tomar la embajada norteamericana. Entonces, en los años 80, armaron, financiaron y le dieron todo el apoyo posible, gobierno de Reagan, Bush vicepresidente y Donald Rumsfeld como secretario de defensa, para que Saddam Hussein pudiera hacerle la guerra, una guerra terrible que costó 1 millón de muertes iraníes, contra Irán. Y después dijeron, ya no lo necesitamos más, pero parece que se tomó en serio esto y ya sabemos lo que le pasó a Saddam Hussein. Y lo mismo con Cuba. Dijeron ya para el año 62, 63, estos tipos se están envalentonando un poquito. ¿Por qué no los invadimos y terminamos con el problema? Los democratizamos. Perdón, Estados Unidos nunca invade. Democratiza. Y trataron de hacerlo, pero Kennedy dijo, no estoy de acuerdo con eso. Entonces anotaron, ya hay una en contra de Kennedy, alguna más en contra de Kennedy, y la propia CIA, que no tiene nada que ver con ninguna ideología ni con los intereses de ningún Estado, Estados Unidos incluidos, dijeron, perfecto, hay que sacarlo a Kennedy. Hola George Bush, agente importante, ¿cómo estás este fin de semana para ir el 22 de noviembre de 1963 a Dallas y resolvernos un problemita? O sea, conducir el operativo de un problemita que tenemos en otra parte, en Cuba. Y George dijo sí, y luego fue premiado finalmente con la presidencia y un hijo que fue presidente por 2 oportunidades y fue el que destruyó a Saddam Hussein. Miren la historia cómo más o menos empieza a cobrar coherencia. Bueno, volviendo a lo que vos dijiste de estas estructuras de poder, ensalzan y levantan a un personaje en la medida de que les sea útiles a sus intereses. Eso fue el Che Guevara en aquel entonces. ¿Sabes quién es el Che Guevara que están usando hoy? A ver. Para sus intereses. La niña a Greta Thunberg. Pobrecita, una psicópata de 16 años, pobrecita. Sí. Bueno, a ver, no pueden elegir a alguien que no sea un psicópata, no pueden. Pero bueno, volviendo a la historia del Che Guevara, Fidel se dio cuenta que este argentino hijo de puta le podía llegar a traer algún problema. Se lo sacó encima mandándolo al banco, de director del banco, después de director de ministro de Industria y Comercio, y después le dijo, che, ¿por qué no exportamos la revolución al mundo? ¿Por qué no te vas a Angola? Y el foquismo en Bolivia. Claro, y luego a Bolivia, pero cuando llegó a Bolivia se encontró con que los bolivianos no andaban con vueltas, y ahí mismo lo mataron. Y en el momento de su muerte surgió su cobardía. Todos los valientes, estos hijos de puta que se la dan de valientes cuando enfrentan a la muerte, piden de rodillas que no lo maten, y eso hizo el Che frente al soldado boliviano que estaba a punto de ejecutarlo. Esa parte de la historia no la cuentan en la remera, ¿sabes? Permitime, Enrique, que solamente haga un comentario para cuidar tu imagen, porque hay muchos progres
kirchneristas, zurdos, o como diría Aldo Pero Rico, si hay estos homosexuales que van con la remera del Che Guevara a la marcha del orgullo gay. Claro, obvio. Zurditos, homosexuales, progres, que van a decir, Enrique Romero, mirá las cosas terribles que dicen del Che Guevara. Facho me van a decir. Claro, y yo siempre digo, y esto lo pongo como un desafío, que alguien me diga algo que alguna vez hizo el Che Guevara, Ernesto Guevara Lynch, a favor de la Argentina. Bueno, menos mal que al Che lo mataron en Bolivia, porque si le hubiera ido mejor, inmediatamente se hubiera unido a la incipiente guerrilla tucumana que ya estaba surgiendo en aquella época, y que nos terminó trayendo al nefasto proceso militar de reorganización nacional para aniquilarla a esa guerrilla. Fueron exitosos en ese sentido de aniquilar esa guerrilla. No tanto porque esos jóvenes idealistas son los que hoy gobiernan también, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, Adrián, se nos va yendo el programa y no quiero dejar de hablar de este tema. Teníamos el otro tema del canje de deuda por territorio y el Mendoexit, que vamos a poder tratarlo la semana que viene también, ¿no? Pero hay otra parte que quedé en contarles y que tenía que ver con Venezuela, porque esto sigue con Venezuela, entendámoslo, estalla en Cuba pero termina en Venezuela. Cuba es la primera estación final Venezuela. Y volvemos al clan Bush nuevamente y a Venezuela, esta vez y al narcotráfico en Venezuela. Este señor Bush, padre, tenía varios hijos, el bobo fue el que terminó siendo 2 veces presidente, pero tenía uno que no era tan bobo, Jeff, terminó siendo gobernador de Florida, pero antes el pibe hablaba perfecto español porque está casado con una mexicana. Le pidió a su amigo James Baker, que en aquel entonces fue el secretario de Estado del gobierno de Bush padre, pero anteriormente era un banquero muy importante del Texas Commerce Bank, era el dueño de ese banco. Y ese banco fue famoso también por hacer muchas operaciones de lavado. Y a la sucursal en Caracas, como al frente de la sucursal en Caracas de este banco, decidieron mandarlo a el hijo vivo de Bush padre, a Jeff. La operación de ese banco prácticamente era el lavado de dinero del narcotráfico que surgía desde Colombia hacia Venezuela y desde Venezuela en operativos de la CIA iba hacia los Estados Unidos. Esa era la vuelta que daba. Todo el Caribe es un narcotráfico manejado por la CIA, los narcos colombianos, los narcos mexicanos, todos ellos, ¿no? Bueno, y Jeff tenía un chofer ahí también que era empleado o del banco o personal, no lo sé. Ese chofer de nombre era Nicolás, de apellido Maduro. ¿Te cierra ahora todo? ¿O te lo tengo que volver a explicar? Que es toda una farsa lo que nos venden. Todo es una puesta en escena. Todo lo que es izquierda y lo que es derecha son puestas en escenas manejadas por los mismos titiriteros. Todo. Todo. Bravo, Enrique. Probablemente Donald Trump, él conocía también esto y se oponía en cierto sentido, porque él era un outsider, eso está claro, no era del y por eso hubo que sacarlo a las patadas a Donald Trump. Y igual todavía no está todo absolutamente definido en todos los temas, pero vos fíjate que este ejemplo que vos das es el laberinto y son los puntitos
que es la tarea nuestra ahora, te diría, prioritaria de ir armando y para que vaya surgiendo la imagen. Porque de la misma forma que uno de los graves problemas que tenemos es que los grandes medios ocultan lo que vos acabas de decir, los soslayan, toman siempre partido por alguien. Tenga presente eso cuando usted ve la televisión, cuando lee Clarín o Página 12, C5N o TN. Acá y afuera, cuando usted escucha la BBC y después escucha Sky Television de Australia, por ejemplo, o lee el New York Times y después lee el New York Post, siempre toman partido a favor o en contra de alguien. Y es muy sospechoso cuando toman partido por el silencio. Por ejemplo, que este es un tema que a lo mejor lo tenemos que mencionar rápidamente, Enrique. Sí. Hasta en enero, febrero, en marzo, nos avisaron del Foro Económico Mundial, el mismo que está llevando a cabo el gran reseteo del planeta Tierra, pequeño detalle, y que hoy se transforma en la organización de superficie principal de Bilderberg, que teóricamente desde el 2019 no se volvió a reunir. No se lo crea eso. Se dieron cuenta que habían cobrado un perfil demasiado alto y dijeron, vamos a tercerizar una serie de funciones en el señor Klaus Schwab, el Foro Económico Mundial, y le vamos a poner al lado de él como codirector del Foro Económico Mundial al simpático príncipe Carlos de la monarquía británica. Y fíjense que ellos en enero, febrero y un poquito en marzo de este año nos dijeron, vamos a llevar a cabo Cyber Polygon, que hablamos la semana pasada, un simulacro de qué pasaría si se va al carajo todo Internet. Y yo dije, bueno, ¿para cuándo? Y dijeron el 9 de julio del 2021, a la pelota, y lo anotamos la fecha. Y por eso la semana pasada con Enrique hicimos un programa que habló bastante de eso. Y sin embargo, ningún medio occidental dijo nada. Yo empecé a buscar noticias, y les voy a ser honesto, encontré un par de noticias en estos días en inglés de algunos sitios de Europa, y todo lo demás estaba en ruso, con lo cual no lo podíamos leer. ¿Por qué? Porque ese Cyber Polygon se hizo entre empresas occidentales y los rusos. Lo dijimos la semana pasada, cazaríes de Uzbekistán, de distintas partes que tienen todo ese lenguaje casi imposible para nosotros de desentrañar. Lo que nos está diciendo es, guarda, que acá no hay buenos y malos, limpios y sucios, transparentes y opacos. Esto es un sistema planetario donde todos están cayendo en la formación de un Estado mundial, un gobierno mundial privado, y cada uno defiende sus intereses. Vos me pasaste el dato, Enrique, que en Alemania, en Sajonia, en un pueblo que se llama Anhalt-Bitterfeld, hubo una catástrofe, una verdadera catástrofe informática, y los grandes medios parece que no, están mirando a Tinelli, por supuesto estaban mirando a la Copa América y después la Copa de Europa, y esa fue la gigantesca cortina de humo, más allá de que me cayó muy bien que ganara Argentina y que ganara Italia, pero eso es aparte. En realidad lo que sirvió es como una gigantesca cortina de humo. Y mientras nos ponen cortinas de humo, con celebrities que mueren y con otras cosas que afectan inclusive eminentemente a los sentimientos, al corazón de los hombres y las mujeres, y no a sus cerebros, porque sus cerebros están anestesiados, siguen avanzando a su ritmo en una serie enorme, en un laberinto de frentes, y es la función nuestra tratar de darle un poco de orden y de forma para que podamos ver cómo en última instancia todo tiene que ver con todo, aunque a veces te digan que no. Bueno, vos que ya mencionaste el tema Cyber Polygon, y este ataque que dejó a toda una ciudad, a Bielefeld en Alemania, sin internet, pero no con todos los sistemas destruidos, se ve que se concentraron ahí en el ataque. Yo estuve todo el fin de semana largo sin internet, y no solo yo, todo mi edificio, en el barrio también, así que ojo con lo que está pasando, y en muchos lugares de Buenos Aires pasó esto también. La cuestión es que se nos va el tiempo. Quiero agradecer a los nuevos antisistemistas explícitos que nos apoyan y colaboran para que Antisistemismo Explícito no se quede sin combustible. Nos ayudan a hacer la vaquita, la colecta, para poder pagar la nafta de
este viaje antisistema. Los nuevos antisistemistas explícitos de esta semana son Fabrice de la Luz, Nahuel Lubet y Sebastián Rueda. A todos ellos y a todos los que ya colaboraron con Antisistemismo Explícito, gracias totales. Si vos querés colaborar, los links que aparecen acá abajo en la descripción del video te dan un montón de opciones. Fuera de la Argentina a través de la red Patreon, dentro de la Argentina a través de la red Mercado Pago. Hay un montón de opciones de colaboración. Fíjate cuál es la que vos podés ayudarnos. Para nosotros es importantísimo poder hacerlo. Y a todo aquel que colabore con Antisistemismo Explícito, personalmente le voy a mandar este gran Malbec Antisistema, un vino de altísima gama. En agradecimiento le voy a mandar este vino a todos aquellos que nos ayuden con la vaquita para la nafta. Bueno, Adrián, ya se nos fue el programa. Che, me quedé pensando en el Che Guevara, ¿no? Qué tipo hijo de puta que era, la verdadera historia y no la que nos contaron, la de la remera. El Che Guevara, si se hubiera quedado en San Isidro, por cómo era él, probablemente hubiera terminado siendo del clan Puccio. Claro. O a lo sumo, quizás intendente del PRO. ¿Por qué no? ¿Por qué no? También. Déjame hacer un último comentario muy rápido. Te propongo, si estás de acuerdo, que en el próximo programa o en uno subsiguiente dediquemos una parte importante a deuda por territorio. Sí, es fundamental ese tema y hay noticias que son calientes y que tenemos que analizarlas. Lo vamos a hacer el próximo martes, salvo que sigan estallando países, Adrián, y no nos quede otra, que no nos corra el estallido a nosotros, ¿no? Por supuesto, porque ojo que estas convulsiones sociales ya están llegando a la Argentina y podría ser el disparador justo para la fractura territorial de Argentina, no tanto en lo explícito, sino implícitamente a través del canje de deuda por territorio, a través de una propuesta que tiene como uno de esos personajes centrales a la dinastía Rothschild para separar a Mendoza del resto de la nación argentina. Pero eso veámoslo más adelante. Y entendamos, se nota, los estallidos sociales están tomando impulso y las cosas se están acelerando. La gente ya está harta y dice basta. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Si se quedan, viene Conspiraciones con Giorgi Sofos. Yo le agradezco a Facu Mozo, que como siempre nos opera de manera impecable, y nosotros, Adrián, seguiremos haciendo Antisistemismo Explícito el martes que viene a las 13 horas por la RZ. Chau y gracias. Esto fue Antisistemismo Explícito. Somos antisistema, porque el sistema es anti nosotros. Hasta la semana que viene.